soy Enric Segura de streamoftalent.com. Acabo de salir de una charla súper interesante con Juan José Amate. Desde mi punto de vista, uno de los referentes y divulgadores del tema de la sostenibilidad en lengua española. Hemos hablado de cambio climático y del documental que se ha estrenado recientemente, Before the Flood, que protagoniza Leonardo DiCaprio. Te enseñamos en vivo y en directo un teléfono móvil sostenible, el Fairphone, y hablamos de empresas, de desarrollo personal, de desarrollo profesional, entre otras cosas, sobre cómo aplicar estrategias de sostenibilidad para hacer que tu proyecto, tu empresa o tu actividad profesional tenga un impacto positivo en el mundo. Juanjo tiene mucho que contarte, así que mejor te dejo con él. Estoy charlando con Juan José Amate, ambientólogo, blogger, empresario, especialista en sostenibilidad. Juanjo lleva años ayudando a personas y organizaciones a tomar conciencia del impacto que tiene nuestra actividad sobre el planeta, proporcionando herramientas prácticas para mitigarlo sin necesidad de grandes inversiones e incluso sacándole rentabilidad a nuestra responsabilidad y compromiso con el medio ambiente. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Enric. Después de esta introducción. Pues nada, ya estábamos empezando a charlar antes de conectar y vamos a seguir un poco con esta línea. Me acuerdo que cuando te conocí por primera vez me sorprendió un montón pues un poco la coherencia que desprendías entre lo que decías o entre lo que dices y lo que haces. Y esto de predicar con el ejemplo, pues yo creo que en tu caso está muy claro, ¿no? Y bueno, en este tiempo que te voy siguiendo por tus diferentes canales que tienes, pues he llegado a la conclusión de que estoy seguro que amas mucho lo que haces, ¿no? No sé si estoy muy equivocado. No, al contrario. Quien me conoce sabe que yo me hice ambientólogo, estudié ciencias ambientales por pura vocación. Es decir, para mí fue una suerte poder estudiar esa carrera porque justamente se aprobó como título un año antes de que yo tuviese que entrar a la universidad. Y además tuve la suerte de que una de las 8 universidades en toda España donde se implantó como título fue precisamente la de Almería, que es donde yo vivo. Así que me facilitó mucho más las cosas para poder estudiarla y no tener, pues que irme a otra ciudad y con lo que eso hubiese supuesto de sacrificio económico, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, en aquellos tiempos ambiental era una carrera de moda y había mucha gente que la estudió porque parecía que prácticamente, pues todo el que la terminase iba a encontrar un puesto de trabajo seguro, etcétera. Yo la hice por vocación, porque me gustaba, siempre la enfoqué desde ese punto de vista y la verdad es que tuve la suerte de que yo fui de los pocos que antes de terminar la carrera ya estaba trabajando en algo que me gustaba y que tenía relación con lo que había estudiado. Y yo creo que efectivamente cuando le pones energía, ganas y demás a una de tus pasiones, es más fácil que encuentres oportunidades para que eso forme una parte importante de tu vida. En este caso, en mi caso es que además sea pues mi parte laboral, la parte laboral de mi vida sea la sostenibilidad. Claro, te iba a preguntar un poco eso. ¿Cuándo fue el momento en que tú sentiste esa llamada o viste claro que te querías dedicar a lo que te estás dedicando hoy en día? Es que yo creo que desde siempre. Cuento una anécdota y el que alguna vez haya visto alguna charla mía y demás la conocerá. Cuando yo tenía 5, 6, 7 años era la época de la Quinta del Buitre. Y bueno, pues era muy habitual que los chavales tuviéramos en las paredes del cuarto pues póster de la Quinta del Buitre, de algunos de los jugadores o bien de otro equipo de fútbol y demás. Yo nunca he tenido pósters de equipos de fútbol. Sin embargo, yo siempre he tenido uno de Félix Rodríguez de la Fuente o he tenido uno de un Pinsapar de Grazalema. Entonces, bueno, aunque no eres plenamente consciente de qué es lo que quieres hacer, yo tenía claro que algo relacionado con la naturaleza, con la conservación del entorno y demás era lo que quería. Y lógicamente, una vez que empecé ciencias ambientales ya lo tuve muy claro. Lo que no tenía tan claro es que acabase siendo empresario. Eso no me lo había planteado hasta hace relativamente poco tiempo, pero bueno, la verdad es que ahora veo que muchas de las cuestiones y de las decisiones que he ido tomando precisamente se enfocaban
hacia esa vertiente aunque no fuese consciente de ello. ¿Qué fue lo que te hizo decidir hacerlo por tu cuenta un poco? O sea, ¿qué es lo que te hizo convertirte en empresario? ¿Fue algo más por Pues mira, necesidad o por qué fue un poco el motivo? En mi trayectoria profesional, cada 4 o 5 años ha habido como un reset, es decir, no hartazgo, pero sí la necesidad de abrir nuevos frentes y de abordar todas estas cuestiones de una manera diferente. Como digo, justo terminé la carrera, no tenía todavía, tenía 21 años, ya tenía trabajo, nómina. Yo recuerdo que en mi graduación yo ya había firmado un contrato laboral de 40 horas, etcétera, un mes antes. Y ahí estuve 5 años. Al cabo de 5 años me lo dejé, pedí una excedencia, que luego fue ya dejarlo como tal, y salté a la administración pública, porque pensaba que, bueno, que había cumplido una etapa en la empresa privada, no me sentía a gusto en el hecho de que todo fuese beneficio económico, y quería darle también un sentido a los proyectos que hiciéramos, y pensaba que quizás en la administración se podía hacer así. El desengaño fue el hecho de que al final en la administración te encuentras con muchas trabas burocráticas, técnicas, políticas. La apuesta por la sostenibilidad del medio ambiente no es tal, y eso a mí me quemó bastante. Entonces, no sé, pensé que a lo mejor el problema era también una mentalidad de primer mundo, y me empezó a gustar mucho la idea de la cooperación internacional. También porque no había tenido oportunidad de vivir y trabajar fuera de España hasta entonces. Y bueno, pues en prácticamente 6 meses dejé ese trabajo o esa dedicación medio política, medio técnica, y conseguí una oportunidad para irme de cooperante a Centroamérica, para trabajar en cuestiones de legislación de agua, forestal y demás. Y bueno, la verdad es que fue bastante bien, pero también bastante duro, y eso duró apenas 12 meses, un año. Yo me fui para 2 años, pero el primer año hubo cuestiones muy buenas, como que cerramos los proyectos que teníamos en marcha, los cumplimos objetivos, pero también otras cuestiones internas y externas que hicieron que aquello terminara. Y bueno, volví a España y me tocaba pensar exactamente hacia dónde quería. Había probado, por decirlo así, todos los ámbitos y me quedaba pensar, bueno, hacia dónde. Y la reflexión fue que quizás esa necesidad de ir cambiando de entorno, de tipo de trabajo y demás, venía porque dependía de otros. Y muchas veces pues no podía hacer aquello que me gustase, pues quizás porque yo no tenía las riendas de muchas de las decisiones. Y eso fue lo que me lanzó a intentar probar, diseñar, el poner en práctica mi propia empresa. No era la primera vez que lo hacía, antes lo había hecho con otros compañeros también de ambientales. Y bueno, fue un poco retomar aquella idea de la que me desconecté en su momento y hacerla mía de nuevo y darle mi toque personal y ponerla en práctica. Y eso fue hace pues ya 5 años. Y lo bueno es que lejos de estar ya en el final del bucle y decir, bueno, vamos a ver para qué hacemos ahora, en este sentido veo que le quedan muchos años de recorrido por ahora a esta nueva manera de enfocar la parte laboral de la sostenibilidad en mi caso. Sí, o sea que ya tenías ahí un poco el germen, ¿no? Desde antes de emprendedor y luego retomaste un poco, entiendo, como una forma de expresión, ¿no? De expresar lo que a lo mejor lo que querías hacer de una manera pues con más control, ¿no? Sobre las circunstancias que lo puedan. Básicamente yo creo que la cuestión es que yo lo que quería era darle sentido a lo que estaba haciendo y que el sentido no viniese exclusivamente por un rendimiento económico, es decir, porque se ganase más o menos dinero, que el sentido no viniese simplemente porque al final consigues más o menos apoyo político o porque tus políticas tienen más, sino que realmente hubiese una percepción de que estaba haciendo cosas para la sociedad. Y esa opción fuese principalmente interna, de valoración tuya o de sensación tuya, desde dentro. Y claro, esto no todas las empresas, al contrario, muchas empresas hoy en día,
y no estamos preparados para valorar las cosas de esa manera. Y es quizá el modelo de empresa que a mí me ha seducido, que es el de la empresa social. Sí, sí, porque además es lo que decías, que cuando estabas graduándote, ¿no? Comentabas que Sí, ya tenías esa parte económica de alguna forma eh, no resuelta, pero vamos, tenías ese recurso sí, vamos. que ahí, ¿no? Entonces tú querías algo más que eso. O sea, Claro, no se trata simplemente de tenerla resuelta, porque creo que además sería ya convertirse casi que en un problema, porque es cuando te preocupas de otras cuestiones que nada tienen que ver con realmente el que tener un trabajo o una vocación que tenga sentido. bueno, desarrollas tu actividad a través de esta empresa, ¿no? A Sostenibilidad a Medida, Sí, principalmente, de la que eres director, y comentas que es una constructoría. Eh, bueno, es una especie de juego de palabras, ¿no? Marcando un poco la diferencia con el concepto de consultoría. sí. ¿Qué quieres transmitir con esa idea, con ese concepto? ¿No? Primero, el diferenciarlo del concepto de consultoría. No porque sea un concepto negativo, pero como todo, muchas palabras han tomado una acepción negativa por el mal uso que se ha hecho de ellas. Y yo creo que el de consultoría al final se ha traducido en muchos casos como alguien que viene, me factura aquí horas, me da determinada o me ayuda en determinadas cuestiones dentro de la empresa, pero ya. Con lo de constructoría, lo que venía a referirse al hecho de que se construya algo, una relación, un vínculo, pero también un proyecto, un legado, fruto del trabajo que desarrollemos. Entonces, por eso el hecho de que no sea simplemente el decir cómo se hacen las cosas, sino también muchas veces remangarnos, implicarnos en proyectos que permitan que se construya algo que vaya más allá y que perdure en el tiempo. Y lo de sostenibilidad medida, pues viene porque la palabra sostenibilidad tradicionalmente ha aparecido como algo etéreo, genérico, un intangible, pero realmente cuando la sostenibilidad tiene sentido es cuando se le ponen números, cuando se ve que tiene un impacto en lo económico, en lo financiero dentro de la empresa, pero también en cuestiones sociales, ambientales y demás, y que son perfectamente medibles, comparables. Y lo de la medida también es un guiño a Sí, la es necesidad. un doble juego, sí, también. Exactamente. ¿Te gustan los dobles juegos, eh? A la necesidad de que todo este tipo de proyectos no simplemente tiremos de recetas y, bueno, ¿qué es lo que se lleva en el mercado? Aplicar el código X o la norma Y y ya está, sino que entendemos que cada proyecto, cada empresa, cada necesidad dentro de un territorio o de una sociedad necesita soluciones a la medida. Entonces, también darle ese toque de que al final somos lo que algunos se consideran consultores artesanos, consultoría artesana, que también se diferencia del concepto tradicional de consultoría. Sí, sí, precisamente lo que comentas, ¿no? Creo que a veces es difícil entender algunos temas eh, que tradicionalmente a lo mejor se han visto esto, ¿no? Como decías tú, muy etéreos, ¿no? Sí, Conceptuales, muy científicos, etcétera. Llevarlo vamos, bajarlo, ¿no? Sobre el terreno, ¿no? Y amasarlo, ¿no? Como decía esto, ¿no? De la eso es. artesanía y de alguna manera verlo, ¿no? Tocarlo y ver que lo que estás construyendo tiene efectos, no es tangible, tiene efectos reales en tu actividad, a través de tu Exactamente. actividad. A ver si nos da tiempo durante la charla, mostrar algunos ejemplos Vale. tangibles. A ver si nos da tiempo. Vale, cuéntame un poco qué soluciones a medida o con qué organizaciones o con qué personas trabajáis con tu empresa. Pues mira, hasta ahora hemos tenido la suerte de trabajar con organizaciones muy diferentes, desde organizadores de eventos o grandes festivales en los que estamos intentando, bueno, pues sobre todo que sirvan de escaparate o de herramienta de comunicación para demostrar que se pueden hacer las cosas, sobre todo en materia de reciclado y de reutilización de productos de una manera mucho más eficaz, pero también para cambiar la cultura a los propios organizadores de festivales, que hasta ahora no se han tomado en serio las cuestiones de sostenibilidad simplemente porque lo mismo.
han pensado que se trataba de grandes normas o de certificaciones concretas que había que poner en práctica, y estamos tratando de que vean que no, que se trata simplemente de repensar un poco todo lo que hacen de manera habitual cuando organizan un gran festival y ver de qué manera se puede hacer de una forma menos impactante la sostenibilidad, sea la cuestión de la logística y el transporte, o sea la planificación de toda la limpieza para que se puedan separar y recuperar materiales. Entonces ahí estamos trabajando con organizaciones que muchos conocerán y grandes festivales. Pero luego, por ejemplo, tenemos proyectos con territorios, por ejemplo, comarcas en este caso de Almería o de Sevilla, que se han planteado, pues, ¿por qué no diseñar una estrategia propia, adaptada a sus necesidades y a su actividad económica y a la población con la que tienen? De manera que todo esto que estamos hablando en materia de cambio climático, y precisamente ahora se está celebrando la COP22 en Marrakech, pues plantearse, oye, si ellos quisieran cumplir con esos objetivos, ¿cómo lo pueden hacer? Y claro, ahí tienes que conocer mucho el territorio y no te vale replicar una idea de las soluciones de un territorio a otro, sino que la peculiaridad de cada uno tiene mucho que ver, el tipo de administración y la gobernanza que se esté haciendo, el tejido asociativo que exista y la implicación, etcétera. Por ejemplo, una de las cuestiones donde más proyectos de manera más recurrente tenemos en las cuestiones dentro del área de comunicación de las empresas en los eventos. Sobre todo, por ejemplo, últimamente hemos hecho para grandes empresas, bien del sector energético, por ejemplo, Celsia, una eléctrica colombiana, o bien empresas bastante conocidas en España, como puede ser IBI, la empresa de reproducción asistida, pues se han preocupado porque su congreso anual, donde reúnen, bueno, pues los directores de la compañía, a sus empleados y demás, se organicen bajo criterios de sostenibilidad. Y no ya tanto por contar hacia afuera lo sostenibles que son, sino también por aprender hacia adentro de qué manera pueden ser coherentes entre lo que comunican y la manera de planificar esas acciones de comunicación. Y está siendo interesante porque algo que nota y que percibe, lo que estábamos hablando antes de generar cambio, es el cambio en cuanto a cultura de sostenibilidad que se puede percibir al principio y al final. Al principio puede ser que vean todas estas cuestiones como algo de moda, llamativo, que le va a dar un toque diferente al Congreso, pero al final ves que lo ha acabado convenciendo. Ya están apostando por estas cuestiones de sostenibilidad porque realmente están convencidos de la importancia, del impacto y sobre todo se sienten ya parte del proyecto. Y yo creo que ese es el legado del que decía antes que se construye, porque al final está generando una cultura de sostenibilidad en la empresa bastante importante. Interesante. Me venía a la mente una de los proyectos, hablando del tema de la industria musical. Sí. Aquel ejemplo, bueno, a mí me parece fantástico porque es súper bonito, aparte de súper bonito, se ven, o al menos yo te he escuchado en alguna conferencia que te he visto, donde se ven claramente los beneficios, no solo los beneficios que repercute ese tipo de acciones, este tipo de estrategias en una organización, como en este caso puede ser un grupo de música, me estoy refiriendo a ese proyecto. El bosque mutante, de niños mutantes. Sí, gira sostenible, ¿no? Sí. Que recuerdo que decías que no solo el beneficio es en relación a la mejora o a contribuir, ¿no? a mitigar el impacto, ¿no? de la actividad de un grupo de música en este caso, sino que luego tuvieron algunas oportunidades que le surgieron a raíz de esta campaña. No sé si podrías explicar un poco en qué consistía y cómo lo hicisteis. Pues en este caso lo mismo, es un buen ejemplo porque, bueno, se trata de Niños Mutantes, un grupo de rock granadino, y ellos es un grupo que yo seguía desde hace bastante tiempo y, bueno, les propuse que, ¿por qué no?, de manera también un poco piloto, medíamos la huella de carbono de la gira del disco que sacaron en 2012, con la idea de que una vez que tuviésemos la cantidad de emisiones de CO2 generadas, hiciésemos alguna acción de reforestación que lo compensara.
Ahí es cuando digo el cambio en la cultura y el legado que se genera. La primera vez que yo hablé con ellos de estas cuestiones y con su manager, les sonaba chino. Si ellos no entendían que, vale, que era eso de la huella de carbono, que tenía que ver con que ellos hiciesen conciertos por toda España y festivales, y de qué manera eso luego se compensaba plantando árboles. Claro, cuando pones en marcha el proyecto, empiezas a comunicarlo y no solo no es que no encuentres dificultades, sino que empiezan a ser todo facilidades, interés, les llama Carmona de Radio Trail entrevista y se interesa por el proyecto. Virginia Díaz, cuando presentan su disco, no lo deja pasar y también les pregunta, y todo el mundo empieza a interesarse. Y ellos dicen, pues la verdad es que la idea parece ser que tiene su coherencia y que sí despierta interés. Pero tal es así que antes de los 6 meses, cuando habíamos previsto hacerlo al año siguiente, que es cuando cerraban la gira, se les plantea la oportunidad de, ¿por qué no todo esto llevarlo a un pueblo de la Alpujarra, donde se iba a llevar un programa de Radio Nacional, el de No es un día cualquiera, donde además participa Joaquín Araujo, que es el naturalista por excelencia hoy en día en España, y les proponen que, ¿por qué no esa plantación que compensase las emisiones de CO2 de sus conciertos hasta entonces se hiciese en el marco de ese programa? Y bueno, lo que al final consigue es que genera una fiesta de 2 días en el pueblo en el que se mezcla rock con plantación de árboles. Ves que la llamada que vengan sus fans a plantar se va de más, bueno, se supera. Es decir, lejos de necesitar a 20, 30 personas, lo que te encuentras son 300 personas. Luego hay un concierto en el pueblo que no, parece que no termina nunca porque todo el mundo tiene ganas de prolongar la fiesta, pero es una fiesta muy sana, muy respetuosa. Y claro, y es cuando entiendes que eso es el legado que buscábamos con ese tipo de cuestiones. Todo el mundo ya tiene un vínculo emocional con ese pueblo, con ese bosque, y ellos de alguna manera están representando que la música pues, puede generar ese legado positivo. Pero claro, lo que tú decías, eso también puede tener otro beneficio tipo económico, como por ejemplo una marca de coches que quiera promocionar un modelo más híbrido o menos contaminante, con menos huella de carbono precisamente, y qué mejor que utilizar a un grupo que precisamente está siendo coherente en lo que hace en sus giras. Claro, ese tipo de oportunidades son las que se presentan cuando construye un mensaje que tiene coherencia y sobre todo cuando realmente eres sensible a eso y te lo has creído de verdad. Y es lo que les pasó a Niños Mutantes con el Toyota Prio en este caso. Súper interesante. Luego, debajo del vídeo o aquí en la página dejaremos Sí, los enlaces y todo. Hay un vídeo que tenéis por ahí que es muy, bueno, que Sí. era un poco de lo que de cómo fue todo el tema de la... Bueno, y por rematar un poco, un ejemplo de ese cambio, yo siempre lo digo, oír hablar a Juan Alberto, al cantante de Niños Mutantes, la primera vez que lo entrevistan y le preguntan sobre esto, y cuando 6 meses después le vuelven a preguntar y explica todo el proyecto. Te das cuenta de que no es simplemente un guión que se ha aprendido, sino que es ya algo vamos, que realmente ha asimilado todo esto y se siente ya parte de toda esta cultura de sostenibilidad, de huella de carbono, etcétera. Y hasta hoy, la verdad. Súper interesante, la verdad. Y con una acción tan sencilla, ¿no? Porque en realidad es Si sencilla. te digo la verdad, las emisiones que se generaron en esa gira equivalen a lo que una persona emite en 2 años. O sea que no es que se evitasen unas emisiones brutales, pero era sobre todo la capacidad de comunicar algo que hasta entonces nadie había contado de una manera tan sencilla o utilizando ese vehículo, Sí. que era la música rock. Súper interesante. Vale, hace poco se estrenó, hablando del tema de las emisiones de gases y tal, se estrenó un documental bastante conocido, ¿no? A nivel mundial. El protagonista es Leonardo DiCaprio. Se estrenó acerca de los efectos del cambio climático, ¿no? Efectos devastadores. ¿Qué opinión tienes de este documental? No sé si supongo que lo habrás visto, ¿no? Sí lo vi. Before the Flood. Before the Flood. Sí. ¿Qué opinión tienes de este documental? A ver,
Siempre es interesante e importante que personalidades, pues, en este caso un actor como Leonardo DiCaprio, que no es la primera vez que habla de estas cuestiones y que hace algún tipo de documental o algún audiovisual, que se preocupe de ellas y que lo haga realmente. Antes fue Al Gore y bueno, en ese sentido realmente es muy positivo. Sin embargo, sí es importante que también se aborde con cierta coherencia y dando a entender que, vale, que no se trata simplemente de mostrar un problema, sino que muchas veces también hay que mostrar la alternativa y demostrar en uno mismo que las alternativas son viables. Al hilo de Niños Mutantes, muchas veces cuando hablábamos del proyecto, había quien nos decía, eso ya lo hizo U2. ¿Sí? Sí, U2 en sus conciertos te decía, manda un SMS al número tal y plantará un árbol por ti. Digo, vale, pero lógicamente si no ha tenido el impacto de que eso no se acuerde tanta gente, que la gente que ha participado en un bosque mutante o que ha conocido la iniciativa de Niños Mutantes, es porque realmente le ha faltado algo de chispa a esa iniciativa. Y yo creo que eso, que es la coherencia de demostrar que realmente se aplica desde uno mismo. Y quizás lo que haría falta con estas personalidades. Está claro que vivimos en el mundo que vivimos y que es muy difícil bajarse de él y decir, ahora no hago esto, ahora no viajo en avión. Bueno, vale. Ahora no utilizo tal o cual aparato. Es muy complicado. Pero sí que se vean pequeños gestos y que lógicamente se predique con el ejemplo, como decía antes. Yo creo que es lo que le falta a este tipo de documentales. En ese sentido, esa misma semana, la verdad es que este último mes de noviembre está siendo está dando pie a muchas charlas de este tipo y me está resultando bastante inspirador. 3 días después de ver Before the Flood, tuve la ocasión de ver otro que se llama The Mind, Mañana, en francés. Y es precisamente unos chavales anónimos que ante una problemática como esa se dedican a recorrer el mundo buscando iniciativas alternativas a lo que se nos propone que están funcionando. Y claro, la sensación cuando acabas de ver Before the Flood es de, ostras, qué complicado está esto, la que se nos viene encima. Catástrofe, sí. La sensación cuando sales de ver The Mind es, hostia, que hay cosas que sí funcionan. Sales con una sonrisa y con ganas de decir, yo quiero ver. Vamos a hacer algo, ¿no? Exactamente. Sí. Claro. Y eso también yo creo que es algo que hay que poner en valor y que hay que empezar a mostrar. Me gustaría entrar un poco en este tema. Lo que pasa es que antes, simplemente comentarte tu opinión también, porque estoy hablando de documentales y de producciones pues más a gran escala en comparación con otras iniciativas y otras cosas que se están llevando, pues que no tienen tanta repercusión porque no tienen tantos medios, pero que en realidad, yo muchas veces lo digo, ¿no? Que aprender de los más conocidos no siempre significa aprender de los mejores, ¿no? O de los que pueden crear más transformación o más cambio. Y a raíz de esto, pues acaba de ser, como sabes, elegido presidente de los Estados Unidos, hombre Trump, ¿no? Y bueno, por no hablar de algunos dirigentes que también han sido reelegidos en nuestro país, en España. Sí. Que se encuentran en el grupo de los defensores de que el cambio climático no es más que un invento de los chinos o no sé qué dicen exactamente, pero tú que has estudiado, tú que eres científico, tú que tienes este criterio, no sé qué te parecen este tipo de discursos o a qué crees que atienden. Porque no solo incluso estas personas, sino que hay muchas personas comunes que también no están seguros de que esto vaya en serio, ¿no? Estos son los representantes, pero en realidad dentro de nuestra comunidad hay escepticismo también, ¿no? En este tipo de temas. A ver, científicamente, y los datos están ahí bastante claros, lo que se ha llamado un fenómeno de cambio climático viene a decir que hasta ahora, en la última era geológica, ya más o menos habíamos conseguido que hubiese unas zonas climáticas más o menos estables en el mundo y eso había
dado lugar a la configuración que tenemos actualmente, biogeográficamente. Y lo que hemos conseguido negativamente en los últimos 100 años fundamentalmente, pero sobre todo de una manera mucho más acelerada en los últimos 50 años, es que eso ya no encaje tan bien y que la dinámica climática en la atmósfera no sea tan predecible. ¿Qué ocurre? Pues que eso hace que sea mucho más impredecible saber qué va a ocurrir con el clima, pero sobre todo que tengamos claro que va a haber una evolución del clima y que por ahora un fenómeno que es bastante patente que se está produciendo es un calentamiento de la atmósfera. Sí, eso sí, yo creo que está claro que los datos estadísticos dicen que la atmósfera se está calentando. Por tanto, lo que nos dice también es que en una atmósfera más caliente, los primeros que lo van a pasar mal van a ser los humanos. Las plantas tienen mayor capacidad de adaptación y se han adaptado durante muchos millones de años. Los animales también. Quizás quien peor lo va a pasar es la sociedad humana, la civilización humana. Por tanto, aunque parezca muchas veces una cuestión puramente biológica, es una cuestión fundamentalmente antropológica, todo el cambio climático, porque los cimientos que mueve son los de la sociedad, no de los de la naturaleza. La naturaleza se adapta. Claro. Entonces, ya digo, yo creo que hay datos, la evidencia está, y que realmente ese tipo de cuestiones que lo niegan todo responden a intereses muy claros. ¿Por qué? Porque se sabe que detrás de estos cambios hay una actividad humana fundamentalmente movida por intereses económicos, y está claro que si eso hay que revertirlo, hay que repensar nuestra actividad económica y nuestro modelo económico, es lo que no se quiere. Que no haya nada que de alguna manera corrija o venga a enmendar o a cambiar nuestro modelo económico, va a ser bien recibido. Claro, es interesante el punto de vista que has aportado, porque, o al menos a mí me lo parece, porque independientemente de que puedan haber escépticos, ¿no? O puedas ser más o menos escéptico con eso, digamos, con las causas del cambio climático, por así decirlo, el hecho es que hay un calentamiento, ¿no? Y que sea causado por una cosa o por otra, que a lo mejor no importa, porque la cuestión práctica es que sí, está aumentando y los que lo vamos a pasar mal primero somos nosotros. Entonces, quizá lo que decíamos también antes, ¿no? A lo mejor no hay que darle tantas vueltas a las causas o digamos... Pero realmente si hay, sino ponerse una evidencia también es el aumento de la composición, en la composición de la atmósfera, de la concentración de CO2. Si estabilidad, la composición ha sido también estable y en el momento en que aumenta la composición de CO2, la concentración, perdón, aumenta la temperatura, es una relación causa-efecto bastante directa. Es decir, y la ciencia siempre te va a decir ahí, hay una relación entre un elemento y otro. Claro. Pero es interesante lo que dices porque aunque existen estas bases, alguien puede creer, ¿no? Que no existen, aunque estén en las... Entonces, pero es interesante el tema práctico, ¿no? El verlo desde la práctica del, bueno, da igual la causa. O sea, estoy ahora aportando un poco eso, ¿no? Da igual la causa, pero el tema es que está pasando. Entonces, como no hagamos algo... Claro. Entonces, es una cosa también más práctica. Lo digo por si nos está escuchando algún escéptico, que a lo mejor no es una cuestión de creencia o no sobre las causas o sobre si los científicos tienen más o menos razón o no sé qué, sino que se está produciendo y si queremos, digamos, de alguna manera equilibrarlo, pues hay que ponerse en marcha, ¿no? A la causa que sea. Interesante. Vale, hostia, hay muchísimos temas. Bueno, si quieres, vamos a pasar a dar un ejemplo práctico de esto. Sí. Porque también, hablando de documentales y de que decías que hay mucha actividad estos días, el otro día aquí en la televisión española hubo otro documental, ¿no? Sobre el tema del coltán, ¿no? Sobre la explotación de las minas. Y bueno, un poco las consecuencias que el tráfico de este mineral está produciendo, no solo a nivel local en África, sino a nivel mundial. Y vamos, que el coltan, si no me equivoco, se utiliza para el tema de los dispositivos electrónicos, para los circuitos y Sí. de las nuevas tecnologías, de los ordenadores, de los smartphones.
Pero simplemente, bueno, eso, ¿no? Que hay muchísima información sobre muchísimos contenidos ahora que nos muestran un poco esos efectos, ¿no? De esto. En este caso, por ejemplo, yo creo que lo que hablamos al principio del ejemplo, ¿no? De que yo siempre te he visto a ti como un ejemplo de práctico, ¿no? De asumir esos valores y esa actitud o ese compromiso desde la base, ¿no? De lo que haces, de tu vida personal, de tu vida profesional, en tu empresa. Y no sé, creo que tienes por ahí algo que enseñarnos. Esto, el Fire Phone. Cuéntanos un poco esto, qué significa esto. Bueno, básicamente se trata de un teléfono móvil que no tiene estos metales de sangre que el otro día veíamos en ese documental. Es decir, tiene coltán, pero coltán de esas minas que señalaban con un punto verde y que por tanto están de alguna manera controladas. Ese era, por decirlo así, el objetivo del Fire Phone 1. Este es el Fire Phone 2. Porque después esto además se ha llevado a todo el proceso de fabricación y montaje que se hace en China, como todos los Fire Phone, pero también en fábricas que tienen unas determinadas condiciones laborales y que controlan el impacto ambiental y el impacto social que generan, etc. Y bueno, además es un teléfono que está configurado, este modelo 2, para que sea un teléfono reparable, que también es una de las grandes caballos de batalla en torno a los dispositivos telefónicos, los teléfonos móviles, que es muy difícil repararlo o que nunca, siempre decimos que es más caro repararlo que por encontrar piezas, etc. En este caso, la misma compañía que lo fabrica los repuestos y además te manda los tutoriales para que lo hagas. Yo siempre lo introduzco de la misma manera y es que no sé si sabrán los que vean esta charla, cuál es la huella de esclavitud que hay detrás de un teléfono móvil. Es decir, cuántas personas han tenido que ser explotadas laboralmente y para poder fabricarlo. La media está en 12 o en 14. Entonces, claro, cuando piensas eso y llevas esto en el bolsillo, te pesa un poquito más. Vas muy molesto con esto, con 14 esclavos en el bolsillo. Eso mismo lo pensaron unos chavales en Holanda y dijeron, bueno, ¿realmente es tan difícil hacer un teléfono móvil que no tenga esa huella? Primeramente, bueno, en primer lugar empezaron o intentaron que hubiese compañías las tradicionales que lo fabricasen. Lógicamente se encontraron con que no había ninguna receptibilidad por su parte de decir, vale, me interesa este proyecto. Entonces pensaron, vale, somos capaces de hacerlo nosotros, vieron la posibilidad y necesitaban una cantidad de dinero determinada. Entonces lanzaron una campaña de crowdfunding. Y bueno, lo que necesitaban era básicamente que hubiese 5.000 personas en el mundo que le adelantasen el dinero que iba a costar el teléfono a cambio de que 6 meses después le enviasen un teléfono que no iba a tener huella de esclavitud y demás. Eso lo hicieron con el Fire Phone modelo 1, les funcionó también que después tuvieron muchos más pedidos, pero también recibieron muchas sugerencias de mejora. Y sobre eso diseñaron el Fire Phone 2, por ejemplo, la de que fuese reparable, que fuese un teléfono que las piezas se intercambiasen. Y bueno, en mi caso, yo cuando me enteré de cómo funcionaba esto, decidí que mi próximo teléfono móvil sería un Fire Phone, pero siendo medianamente responsable dije, pero no me lo voy a comprar porque sí, me lo compraré cuando no tenga un teléfono móvil. Fue lo que me pasó. En mi caso me robaron el teléfono móvil, eso fue en enero. Y bueno, me estuve apañando con un teléfono que me prestaron hasta que en septiembre de ese mismo año salió el Fire Phone 2, adelanté el coste del mismo, lo encargué y en febrero del siguiente año, estuve un año y un mes pidiendo teléfonos prestados, pues por fin recibí mi Fire Phone 2 y hasta hoy. La pregunta que siempre me hacen, ¿funciona? Sí, un teléfono como otro cualquiera, tiene un sistema Android, no sé decir qué versión ni nada porque no conozco tanto este tipo de cuestiones, pero funciona, hablo por teléfono, llevo mis redes sociales aquí y bueno, tiene una batería que dura lo que una batería convencional, pero bueno, yo me siento más tranquilo llevándolo. De precio, vale menos que un iPhone. Sin embargo, yo siempre lo digo, el que compra un iPhone
intenta llevar aparejado una marca o un estatus o una imagen de cool, moderno, tecnológico y demás, los que llamamos Firephone, pues llevamos aparejada otra. En mi caso, lo que tú dices, a mí también es un poco crear marca, pero sobre todo sentirme tranquilo o más satisfecho con los productos que consumo. Y bueno, pues la verdad es que creo que ya incluso se venden algunos supermercados, cooperativas, en Holanda y en Reino Unido. Y en España, ya digo, hay que encargarlo y se compra a través de la página de Firephone. Y bueno, tiene bastantes detalles y sobre todo algo que me gusta mucho es que intentan educar, por decirlo así, a los usuarios y se preocupan por cómo los usuarios utilizamos el Firephone. Yo siempre digo que muchas veces quien tiene un iPhone busca tutoriales de cómo hacer las mejores fotos o vídeos en 360 y demás. A los usuarios de Firephone nos llegan tutoriales de cómo hacer que tu batería dure 4 horas más, cómo hacer que tu Firephone sea más eficaz en su funcionamiento, cómo alargar la vida útil de la batería de tu Firephone. Es decir, es un concepto totalmente diferente. El que lógicamente busque o quiera tener un estilo de vida mucho más coherente con estas cuestiones de sostenibilidad, pues debería plantearse, cuando le sea necesario y pueda, pues tener un Firephone. Sobre todo por conseguir que la industria de la fabricación de teléfonos móviles le preste atención. Porque yo tengo un amigo que tuvo la ocasión de hablar con uno de los jefes de Apple en España, en una cena, y claro, mi amigo sabía toda esta historia y se la planteó. Y la respuesta fue que tu amigo siga comprándose Firephone, nosotros vamos a seguir creando iPhone porque hoy por hoy lo que la gente quiere es un teléfono cool y no un teléfono sin metales de sangre. Así que eso es lo que hay que cambiar, ese es el reto. Oh, pues mira, esto es otra de las cosas que te quería preguntar, pero es que estoy viendo que hay tantísimos temas que es un poco el papel, ¿no? que juegan tanto los consumidores. En este caso estabas ahora refiriéndote a esto, ¿no? El poder, ¿no? que tenemos los consumidores con nuestras acciones, que parece que no, parece que estamos bajo el control de estas grandes empresas o estas marcas, ¿no? Que, bueno, que cada uno es libre, o sea, aquí tampoco vamos a... cada uno es libre de asociarse o de identificarse con una determinada marca. Tú te identificas con esta, otra persona se identificará con otra, ¿no? Pero esto de que la gente en general, la demanda de las personas es esa y no es otra, muchas veces no es una cuestión de elección libre o de elección personal de cada uno, creo, sino que atiende mucho a la manera en cómo estas empresas se venden en los recursos de los que disponen. O sea, que no es muchas veces que la demanda a lo mejor sea esa, sino que también, de hecho, el fundador, ahora me venía a la memoria, el fundador de Apple, ¿no? Steve Jobs siempre decía eso, ¿no? Que él no había venido al mundo para dar a la gente lo que quería, sino para darle lo que quería él a la gente. O sea, él decía eso, ¿no? Que no le interesaba lo que la gente quisiera, sino que él iba a hacer que la gente se interesara por eso que él ofrecía. Imagínate, ¿no? El fundador de Apple es esa filosofía y bueno, que cada uno tiene su filosofía, pero que muchas veces es eso, ¿no? Que el poder del consumidor a veces de salirse un poco de la corriente e incluso probar, ¿no? Como tú has decidido que lo tienes tan claro, a lo mejor otras personas no lo tienen tan claro, pero oye, ¿por qué no lo vamos a probar a ver, no? ¿Por qué no vamos a probar de cambiar un poco eso? Y si no nos gusta... Quizás en un teléfono móvil es algo bastante más arriesgado, más ambicioso, es decir, ya no es una decisión muy fácil, pero si realmente lo que tú dices, existe ese interés por probar, llévatelo a una cuestión mucho más sencilla, mucho más cercana, empieza por algún producto mucho más básico. Y simplemente plantéate, ¿existe una alternativa que realmente sea más sostenible o no? ¿Por qué no? Eso es algo que, por ejemplo, intento que el blog que te hago eco sirva para eso. Es decir, el blog que tenemos, por decirlo así, corporativo de la empresa, y se sale un poco de decir qué hacemos en sostenibilidad medida para decir o para intentar contribuir a ese cambio cultural. Y dar algunos ejemplos de, bueno, pues, oye, ¿por qué no te planteas tal producto que es muy habitual que lo utilices, usar una alternativa que sea más sostenible? ¿Y qué hay detrás de eso de que sea sostenible?
en qué consiste. Claro. Claro, y es esto, ¿no? Un poco Estaba siguiendo ahora las cosas que te quería preguntar, porque me he saltado un montón de temas de alimentación que te quería preguntar, Es que claro, de startups, engloba todo. claro, el tema de cómo implementar un poco esas estrategias en empresas que comienzan ahora. Pero yo casi que ya para terminar, porque si no se alargará mucho, un poco enlazando con lo que decías, ¿no? De los tutoriales, ¿no? Y de cómo generar esa conciencia o para gente que, por ejemplo, yo qué sé, yo por ejemplo me incluyo en estas personas, o sea, yo tengo ese interés, ¿no? Yo tengo esa conciencia, gracias a Dios tengo esa conciencia, ¿no? Y bueno, y te sigo y hago lo que puedo, ¿no? Como mucha gente, ¿no? En el sentido de, pues reciclamos lo que podemos, eh, mantenemos el entorno lo más limpio posible, bueno, las cosas básicas, ¿no? Que en la actual sociedad, digamos, pues yo creo que casi que es obligatorio, ¿no? De unas mínimas normas de convivencia y de sensibilidad, ¿no? Con el entorno. Pero más allá de eso, o sea, para gente que quisiera ir un poco más allá de ese nivel, ¿no? Básico, pero que a la vez pues tenemos una barrera, no sé por qué, la barrera pues de simplemente la tendencia de actuación o que siempre lo hemos hecho así y que ya tenemos a lo mejor muchas cosas por las que preocuparnos en nuestros proyectos, en nuestras empresas o en nuestra vida personal como para añadirle como esa preocupación de tener que cuidar todos estos temas, no sé qué. ¿Cómo nos podrías decir pero algo a nivel práctico, decir, oye, venga, lo que estábamos comentando ahora, ¿qué pequeñas cosas podríamos probar para pasar un poco más allá? O sea, que nos fuera fácil, que... Mira, Ponlo primero a nivel, si no te importa, ponlo un poco a nivel personal, pero también me interesa la otra parte, aparte de gestión de proyecto, de empresarial. Y sería un poco, para acabar un poco el tema este, ¿no? De la educación, que yo creo que es tan importante. Un poco... si es que realmente, yo qué te digo, el que muchas veces me habéis visto antes utilizar una botella de agua y demás, un ejemplo como este es súper sencillo y creo que no, es cada vez más habitual, pero no es algo que tengamos puramente asimilado. El dejar de utilizar botellas de agua de plástico, por ejemplo. Es algo que puede costar y demás, pero yo esto tiene 7 años que voy con esta botella de agua, de plástico. Es rellenable, intento encontrar siempre cómo llenarla, no siempre es fácil, también hay que decirlo, pero bueno, pero sí sé que a lo mejor si te lo planteas de, bueno, ¿qué me he evitado? ¿Una botella de agua? Pues no, pero al cabo de 7 años es cuando realmente empiezo a ver que cuántas botellas de agua habituales, convencionales, de plástico convencional, he dejado de consumir. Y no solo el plástico que he generado, sino pensemos que la huella hídrica, es decir, el agua necesaria para producir ese litro de agua embotellada, es la cantidad de agua embotellada multiplicada por 1000. Por tanto, ahí ya hay un crecimiento exponencial de nuestro impacto en los recursos hídricos, simplemente dejando de consumir agua embotellada. Igual que agua embotellada, cualquier producto que venga envasado, porque el plástico demanda no solo petróleo, sino también mucha agua en su proceso de fabricación. Entonces, por ejemplo, un concepto tan sencillo como ese, el intentar repensar si realmente todo lo que consumimos, que lleva un montón de envases, de envoltorio y demás, es necesario, pero fundamentalmente cuestiones tan básicas como el agua. Y no sé, y luego muchas veces nos quedamos ahí, pero también haría el ejercicio en el otro sentido. Intentar buscar aparatos, equipos, productos que reutilicen productos, que reutilicen materiales. Es decir, además, tenía aquí el ejemplo. Por ejemplo, esto, una zapatilla, una sandalia, una chancla que decimos aquí habitual, y yo este año necesitaba una, conocí a los chicos de Goma Vial, y bueno, esto que veis aquí es un neumático. Lógicamente, si una chancla convencional consume una determinada cantidad de plástico y de goma, aquí han conseguido reducirlo a la mitad simplemente utilizando partes de un neumático.
Cuando te compras esto y a la semana arde el vertedero de neumáticos que había entre Toledo y Madrid y abrimos los telediarios con eso y demás, le encuentras mucho más sentido a este tipo de gestos. Y te digo que en precio no hay diferencia entre una convencional. Entonces, claro, así lo que estás consiguiendo es cerrar el círculo. Tú estás minimizando tu consumo de productos, facilitando el reciclado, pero estás utilizando productos que ponen de nuevo en valor esos materiales reciclados, cerrando esos círculos cuando realmente le damos sentido a lo que hacemos. Y ya digo que podría ser en muchísimas cuestiones. Claro, claro. Hay cada vez más iniciativas. Claro, y a nivel, ahora estaba pensando, ¿no? A nivel de nuestros proyectos, de nuestras empresas, ya trabajemos como freelance, o sea, tampoco para hacer sostenibilidad, yo creo que no hace falta ser una gran empresa ni gastarse muchísimo dinero en temas de responsabilidad social. Seguramente haya manera, y seguramente tú, creo, de las veces que he hablado contigo, pues ahora recuerdo, ¿no? Varios ejemplos que me has puesto de cosas que estabas haciendo tú en tu empresa. Sí. Un proyecto que de alguna forma que no son difíciles, ¿no? Que simplemente es un cambio de clic que no sé si las podrías así contar rápidamente un poco lo que estás haciendo tú en tu empresa, ¿no? Para compatibilizar esa... Sobre todo el intentar que muchas de estas cuestiones seamos el ejemplo de ponerlas en práctica. Material de papelería que tiene ese tipo de cuestiones, cuando buscamos cualquier tipo de material de papelería, vamos a proveedores o a personas que conocemos que nos sirven de ese tipo de materiales. Por ejemplo, las tarjetas de visita son de unos proveedores, de unos chicos que tienen una imprenta en Valencia que hacen auténticas, unos acabados espectaculares, y es todo material, no ya solo de papel reciclado, sino tinta al agua, con un menor impacto, muy sensibilizados con la huella de carbono del transporte y la distribución, etcétera. Y claro, de alguna manera darle sentido a esos proyectos y meterlos en todo el círculo de distribución. El suministro eléctrico, es decir, fue algo que también nos planteamos desde el principio, el tener una comercializadora de energía que fuese 100% renovable. Y eso, bueno, tampoco es fácil, pero no es sencillo, yo siempre lo digo. Tiene su complejidad el hacer ese cambio. Había otro ejemplo que es aplicable a muchas empresas online y startups. Vale, el del servidor, sí. El servidor, ¿no? Pero realmente ahí se ve la complejidad. Hace 3 años, nosotros teníamos un proveedor, un servidor donde estaba alojada nuestra página web, que era neutro en carbono. Y básicamente era un chico que vive en Alemania y que sus servidores medían la huella de carbono que generaban e invertía en proyectos para compensarla. El problema es que dimensionar eso le ha sido imposible. Entonces dejó de hacerlo hace 3 años. Tenemos buena relación con él, siempre está el proyecto ahí, pero nos extraña que no exista ninguna empresa proveedora de servicios de alojamiento que ofrezca este servicio. Es decir, que te diga, te ofrezco el alojamiento convencional, pero también te ofrezco un alojamiento neutro en carbono porque tenemos este tipo de protocolos para medir la energía y compensarla. Nosotros lo que hacemos es que todos esos datos los recogemos a final de año y tenemos medidas de compensación de la huella de carbono. En este caso, parte del capital social de nuestra empresa es un bosque. Entonces esos árboles, aparte de generar capital natural, son los que van fijando ese CO2 que genera nuestra actividad. Interesante. A ver si algún día podemos visitar ese bosque, ¿no? Pues sí. De nuestra empresa. Muy Esas bien. plantaciones que hay varias empresas que se dedican a hacer ese tipo de iniciativas y bueno, la verdad es que Sí. a ver qué tal. Claro, es que esto último que has dicho es que, claro, hay escalas, ¿no? de acciones y de estrategias que podemos seguir y de cosas que podemos cambiar, ¿no? En el fondo también, es verdad, tampoco podemos ser, digamos, tan independientes, porque es una cosa sistémica al final, ¿no? El tema es una cosa que nos implica a todos, que necesitamos también, supongo que leyes. De hecho, el documental este que hablábamos antes de Before the Flood versaba, ¿no? Sobre los acuerdos estos que se están llevando a cabo a nivel internacional, que bueno, pues, no sé, tampoco yo los conozco muy bien, pero vamos, Sí. que de alguna forma se requiere también pasar del tema individual, ¿no? De lo que podemos hacer cada uno,
un tema más global. Y ahí yo supongo que ya entiendo que tú trabajas esa estrategia a lo mejor más profunda, ¿no? O a más, digamos, con las empresas estas que has comentado antes, seguramente pues Sí. ya si quieres ir más allá, ¿no? Pues ya tienes que trabajarlo a nivel particular, ver los recursos que se disponen, ver lo que se puede hacer, lo que no. Entonces, está bien empezar, ¿no? Por ahí, por lo que podemos, ¿no? Trabajar con lo que tenemos, vale la pena, ¿no? Y luego se puede ir incrementando, ¿no? En inversión, se puede ir incrementando en acciones, se puede ir incrementando en otras cosas. Pero al menos yo creo que lo importante es probar de empezar, ¿no? Probar de ir un nivel más allá cada vez, que ya tú has mostrado varios ejemplos que son súper fáciles y además tenemos un montón de enlaces que poner aquí debajo porque a ver si, Bueno. nos animamos a hacerlo. Yo una lucha que tengo de mucho tiempo es las bolsas de la compra. Por ejemplo, Las bolsas de la compra, que tengo una lucha, las meto en el coche, tal, no sé qué, pero se me gastan y luego llego y mierda, la bolsa. Y tal. O sea, son cosas tan sencillas que con un poquito de esfuerzo lo coordinas y lo haces. Y no cuesta mucho. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, Nada, ya te digo, encantadísimo. tenía varios temas más, pero bueno, ya No te seguiremos preocupes. otro día, porque ya te digo, alimentación también podemos haber hablado, el tema bueno, el tema de este concepto que tú ponías también, que tú trabajas, que es ¿cómo le llamas? La responsabilidad social rentable, ¿no? ¿Cómo le llamas? La sostenibilidad corporativa Sostenibilidad rentable. corporativa rentable. Bueno, ese es otro tema. Pero bueno, como ya hemos dado ejemplos de los Sí, beneficios, de alguna manera hemos hablado un poquito hemos de hablado todo. un poco de eso, pues nada, no sé si quieres decir alguna cosilla más para terminar o yo te agradezco un montón que No, hayas al compartido contrario, yo te agradezco la invitación. este rato. No sé, igual hemos agobiado a alguien o igual muchas veces me dicen que cuando hago alguna charla o doy algunos de estos ejemplos le genero mala conciencia a quien me oye. Oye, me has dejado muy más, me has generado una mala conciencia de enorme. No, ni mucho menos lo que quiero. No sé, mirarlo de otra manera. Cada uno tiene su rareza, cada uno es un friki en un ámbito y el mío es este. Entonces es normal que conozca, que pruebe cosas, que utilice alternativas y demás, porque es el tema que a mí me apasiona, me gusta y por ahí, pues bueno, incluso forma una parte muy importante de mi vida personal y profesional. Ni mucho menos lo que digo, no quiero generarle mala conciencia a nadie, sino igual inspirarlo, animarlo a que pruebe, a que se lo plantee y busque alternativas, más que nada. Y oye, y el tema de esto, ¿no? De producir un poco de mala conciencia o dolor, yo tampoco lo veo mal, porque muchas veces el cambio casi el cambio de actitud, ¿no? Proviene de darse cuenta de que hay algo que no está cuadrando, ¿no? Que a lo mejor lo tienes olvidado, de salir un poco de tu tendencia y siempre salir de tu zona de confort siempre es de alguna manera doloroso, ¿no? Y oye, eso es un principio también, el darse cuenta de que hay cosas que tú quieres hacerlas en el fondo, pero lo tienes tan olvidado y estás tan apabullado por todo lo que te rodea, por las tareas que tienes, por tu día a día, por tu familia, por tu trabajo, por tu empresa, que al final tienes que parar un momento y replantearte ese pequeño dolor, ¿no? Y hacer algo para combatirlo y para sumar, ¿no? Yo creo que ha quedado clarísimo, vamos. Yo creo que ha sido, Espero que sí. con los ejemplos que has puesto y todo, tenemos ya bastantes herramientas y bastante trabajo que hacer para incorporarlo a nuestras vidas, tanto personales como profesionales. O sea que te agradezco un montón que hayas estado y bueno. A ti la invitación y nada, agradeceros también a quien nos vaya a ver y demás, a los que sigan la página, el proyecto y demás, pues la atención y el que hayan mostrado interés por estas cuestiones y animarles a que sigan visitándola y sigan participando. Muchas gracias, Juanjo. Gracias a ti. Nos vemos, Un ¿vale? abrazo. Hasta luego. Hasta luego.